Saludos mis queridos amigos y amigas, espero que todos se encuentren bien. Y somos muchos que nos encantan los sets o conjuntos de moneda. Sin embargo, cuando fui al evento numismático este mes de julio, pude notar que los sets de moneda estaban bien baratos. Por lo tanto, compré unos cuantos. De hecho, verán algunos sets o conjuntos de moneda en este video a medida que esté hablando con ustedes. También le daré varios precios para que tengan en mente lo que quiero expresar por medio de este video. Y si a usted le agrada estos tipos de videos, espero que se suscriba si todavía no lo ha hecho, no se ha animado. Y favor de activar la campanita para que le envíe notificación cada vez que someto un nuevo video en mi canal. También les recuerdo que siempre les dejo link y sitio web aquí abajito del video, en la cajita de descripción. Y a medida que leí ciertos artículos numismáticos, pude darme cuenta cómo los expertos de moneda, tal como el señor Scott Travels, que tiene una perspectiva sombría sobre por qué la demanda de set de moneda ha disminuido en los últimos años. De hecho, el señor Travers, quien es autor de varios libros numismáticos, nos dice: cada vez hay menos coleccionistas. Y bueno, aparentemente tiene una gran preocupación en el entorno numismático de ahora y en el futuro. Y esto me recuerda a lo que siempre les he expresado en varios de mis videos, que uno de los detalles que es importante a la hora de dar valor a las monedas es si existe demanda de parte de los coleccionistas. Y es verdad que si no existe monedas con ciertos años específicos que pudieran estar en demanda de parte de los coleccionistas, entonces los precios aumentan. También es verdad que es como nos dice el señor Travels al explicar que son las personas que compran set de monedas cada año y compran extras para familiares y amigos como regalo. Sí, sí lo hacen, pero estos sets de moneda no necesariamente son buscados por los inversionistas. Y esto llega a ser un problema, porque entonces no existe lo suficiente demanda de parte de estos inversionistas, que en ocasiones ellos adquieren un grupo de grandes monedas para su inversión. Pero en el caso de los sets de moneda no ha sido de esta manera. Y no quiero que entiendan que no son coleccionables. No. No es lo que yo quiero expresar. Pero reconozco que es como dice el señor Travels, que para algunos inversionistas no son muy buenas inversiones. De hecho, casi no hay apreciación en estos sets de monedas modernas, excepto, y les voy a mencionar, hay excepciones. No es que quiero decir que todos los sets, no. Hay excepciones, como por ejemplo el set sin circular del 2012. Este conjunto se vende al por menor por alrededor de $60 o más. O sea que es un poco más del doble de su precio de emisión original. Originalmente se llegó a vender en $27.95, que se estaba vendiendo en la Casa de la Moneda, bueno, para ese entonces. Y le diré más sobre esta situación. La mayoría de los sets que son producidos en revestidos de cobre y níquel de la década de los 70 y la mayor parte de la década de los 80 y 90 se venden por montos nominales superiores al valor nominal de las monedas que contienen, y en muchas situaciones sucede esto. Hay por supuesto excepciones, como dije ahorita, y todos los sets anteriores tal como de 1971 que contienen al menos una moneda de plata, como es la moneda de Kennedy, con 40% de plata y 60% de cobre, una aleación denominada revestida de plata, pues tiene primas que comparado a otros pudieran ser que te hagan meditar si vale la pena adquirirla o no. Aún así, la demanda de set hoy en día es aparentemente mucho menor
que al principio de la década de los 80. Bueno, sin contar con el set de 3 piezas de 1976 con un 40% de plata, y los he visto alrededor de $25 o más. Es verdad que los sets de 1981 fue el último de los sets sin circular de la década de los 70, en el sentido de que contiene monedas de dólar revestidas de cobre y níquel en circulación, tal como la moneda de Susan B. Anthony. No tiene certificado de autenticidad ni tarjeta de especificación de moneda. Y fíjese, en Amazon observé un set por alrededor de $14. Muy económico, ¿verdad que sí? Y bueno, ya después los sets de 1984 no se veían igual que sus predecesores. Se empaquetaron en coloridos sobre exteriores e incluyeron certificados de autenticidad internos bellamente ilustrados, que también ofrecen especificaciones informativas sobre cada una de las monedas del conjunto. O sea que ha habido cambio a medida que ha pasado el tiempo. Aún así, he visto precios sumamente económicos. Y recuerden que ustedes mismos pueden hacer sus propias investigaciones de estos sets y verificar en Google, Amazon, eBay, entre otros sitios que están vendiendo estos sets para ver si vale la pena almacenarlos ahora. Nunca sabemos lo que encara el futuro. Podemos decir que a medida que ha pasado el tiempo, los coleccionistas han podido observar ciertos cambios con todos estos sets de moneda. Y siempre observen a ver si tiene errores. Algunos de estos sets sí tienen errores y son valiosas a la hora de certificar. Y pudiéramos preguntarnos, ¿es por eso que hay menos demanda en los sets de monedas por estos cambios? Bueno, solo el futuro nos puede determinar si habrá algún cambio, ¿verdad que sí? Espero que este video les haya agradado, y si ha sido así, espero que comenten, compartan mi video en sus redes sociales y no se olviden darle un like, un dedito arriba a este video. Muchas gracias por su gran apoyo. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Bye.